Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en la segunda entrevista, 21 días con 21 referentes cristianos y hoy traigo a Rafa Spíndola Sí. de aquí. Bueno, estás sirviendo aquí en Sevilla, pero ¿de dónde eres? Soy de México, Ok. soy originario de México. Siempre digo que soy mexicano de nacimiento Ujú. y sevillano por elección, porque amo esta Qué ciudad guay. y me encanta, así que mexicano. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Sevilla? En Sevilla llevo 4 años y en España llevo 6 años viviendo. Vale, Ujú. ok. Muy bien, pues bueno, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cuéntanos un poco. Estamos dentro, ahora pondré algún vídeo, pero estamos literalmente el coche dentro de tu iglesia, de De la Más Vida. iglesia. Tenemos aquí el escenario, justamente el altar, justamente delante. Así que bueno, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, ¿quién soy? Así como un poco resumen. Soy mexicano, nací justamente donde llegaron los españoles hace muchísimos años, Fíjate. En Veracruz. Ok. Nací ahí, a los 3 meses de edad mis padres se mudaron a Ciudad de México y me crié parte Ciudad de México y partes algunas otras ciudades de México, ¿no? Durante mi infancia mis padres llegaron a una iglesia cristiana y yo recuerdo que desde chiquito pues iba a la escuela dominical, a la iglesia y era increíble, ¿no? Pero fue justo como a los 17 años que mis padres por X o Y circunstancias se separaron, se divorciaron y ahí fue donde pasé esta un poco rebeldía, se podría decir, con Dios, ¿no? Y te empiezan a surgir preguntas, ¿por Ya. qué esto? ¿Por qué lo otro? Me alejé de Dios, aunque siempre digo, me alejé yo de Dios, pero Dios nunca se alejó de mí, ¿no? Qué guay. Siempre eh, algo pasaba que yo sabía que era Dios, ¿no? El que me estaba cuidando, protegiendo, guiando. Y fue aproximadamente como a los 20 años de edad que me mudé a Guadalajara, donde es el mariachi, donde es el tequila, Ahí la hay una buena canción que me viene a comida. la que no la voy a cantar, pero tengo una canción en la cabeza de Guadalajara. De Guadalajara, sí. Me mudé ahí, que estaba mi madre y mi hermana. Y recuerdo que en esa temporada tenía mucha necesidad de Dios. Y lo primero que hice, yo llegué un miércoles y lo primero que hice fue buscar en Google, ¿no? Iglesia cristiana, aquí en Guadalajara. Y recuerdo que la primera iglesia que me salió decía Más Vida. Y esa iglesia me sonaba mucho porque mis primos asistían a conferencias De ellos. que se hacían. Entonces como que hizo clic en mí y dije, bueno, voy a ir a esa iglesia el domingo. Y efectivamente, pasó jueves, viernes, sábado. El domingo estaba yo ahí en esa reunión y lo que Dios hizo en mí en esa reunión fue increíble. Yo recuerdo que en ese momento sentí una restauración de parte de él instantánea, arrodillado y le dije, no sé qué es lo que vas a hacer conmigo, pero hazlo. O sea, hazlo. Aquí estoy, hazlo, ¿no? Y comencé ahí un proceso, un caminar con Dios y por eso es que creo que me encanta la iglesia local. O sea, creo que la iglesia local es ese plan, obviamente, de Jesús para restaurar personas, ¿no? Para que Él restaure personas, para que Él transforme vidas, para que Él dé segundas oportunidades, ¿no? Y eso fue lo que sucedió conmigo. Sí. Qué guay. Una vez que tuviste ese encuentro con Dios, ¿cómo fue que tú sentiste de, ok, he tenido un encuentro con Dios, Dios me ha restaurado, pero no me conformo con esto, quiero dar un pasito más, quiero empezar a servirle? Pues yo creo que quizás algunos de los que nos ven está justamente en ese proceso, ¿no? Yo sé que Dios es real, Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado mi familia y demás, pero no sirvo en mi iglesia local o no sé muy bien cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue que tú recibiste esa convicción de, bueno, de ser pastor? Aunque no creo que fuera de un día para otro de vas a ser pastor, pero ¿cómo fue ese proceso? Sí, siempre lo digo que es muy importante como iglesia local, ¿no? Cuando una persona llega por primera vez, ¿cómo la reciben? Porque para mí eso fue lo que marcó muchísimo. Wow. Obviamente Dios, lo que hizo en ese momento, pero yo recuerdo a una persona en específico que después fue para mí como un mentor, era también líder de jóvenes. Recuerdo que el primer domingo que yo llegué, se acercó conmigo, me hizo sentir en casa, me invitó a un café y estuvo dispuesto a seguir un proceso conmigo, ¿no? Entonces yo creo que si no hubiera sido por cómo me recibieron, por esa persona, yo no hubiera continuado mi proceso con Dios, ¿no? Entonces comencé un proceso de restauración,
de rendir cosas a Él, de hacer cambios en mi vida, hábitos, muchísimas cosas, ¿no? Y conforme vas avanzando, creo que quieres más de Dios, ¿no? Y siempre he dicho que las bendiciones de parte de Dios a veces vienen en instrucciones, o casi siempre vienen en instrucciones, ¿no? De hecho, lo vemos desde Génesis, es como Dios bendice a Adán y Eva, Ajá. pero la bendición como tal era una instrucción, gobiernen, multiplíquense y Qué todo bueno. esto, ¿no? Entonces comienzo a seguir esas instrucciones de parte de Dios y comienzo a ver bendición en mi vida. Entonces comienzo a avanzar, ¿no? Y creo que es muy importante también, llega un punto en el que uno tiene que también ser como valiente y decir, voy a dar mi siguiente paso, ¿no? Si quiero crecer, voy a dar mi siguiente paso. Entonces no me quería estancar y dije, creo que Dios tiene mucho más para mí, para mi vida, para mi futuro. Y dije, ¿cuál es el siguiente paso? Pues yo qué sé, me voy a unir a un grupo pequeño, un grupo de conexión, ¿no? Voy a venir a las reuniones de jóvenes, voy a ser fiel todos los domingos para estar aquí, voy a servir en mi iglesia, ¿no? Y ese proceso también cambió muchísimas cosas en mí. Cuéntame un poco. Sé que eres productor musical. Sí. Cuéntame un poco cómo fue eso. ¿Siempre has tenido como esa pasión por la música? ¿O te llegó? ¿O...? Yo no sabía hasta años después que mi abuelo, el padre de mi papá, Ajá. fue guitarrista y cantante y compositor. Okay. Entonces era genético, ¿no? Casi. Entonces creo que solo viene de parte de él, porque de ahí en fuera, otra parte de la familia, no hay muchos músicos, ¿no? Vale. Entonces ese gusto por la música comenzó por ahí. Yo iba a estudiar, bueno, en el bachillerato estudié como una carrera técnica en mecatrónica. Vale. Me encantaban las matemáticas y la electrónica y todo Arduino, eso. Sí, y todo sí, eso. sí. Pero llegué a un punto en el que dije, ¿realmente me quiero dedicar a esto? Y no me gustaba, pero no era mi pasión. Ya. Entonces dije, ¿cuál es mi pasión? Creo que mi pasión es la música. Y fui con mis padres y les dije, quiero dedicarme a la música. Y ellos pensaron que iba a ir yo con mi guitarra viajando por el mundo. Sí. Y al inicio fue, ok, si te vas a dedicar a la música, hazlo bien, ¿no? Elige una carrera, no te quiero con la guitarra por ahí vagando por el mundo, o sea, quiero que hagas las cosas bien, ¿no? Y me apoyaron. Estudié la carrera de producción musical y fue una carrera que abrió mi mente y me encantó. Y así fue como... ¿Te abrió puertas dentro de la iglesia el saber tocar instrumentos y demás? Sí, la primera vez que empecé a servir, de hecho, fue en la parte de audio. Ok, sí, eso justamente fue... aquí. Sí, justamente ahí. Es que tenemos aquí la mesa de sonido de la iglesia. Sí, la primera vez que yo me involucré en un área fue en la parte de audio. Me ayudó muchísimo a... Bueno, y la segunda, digamos, la segunda área donde me involucré fue ya en alabanza como músico, ¿no? Y el estar en estas dos áreas me ayudó mucho a entender que somos un equipo de adoradores, ¿no? Tanto audio como producción, como alabanza, somos un equipo. Y si ese engranaje no gira al mismo sentido, va a haber límites, barreras que pueden tapar esa bendición y la presencia de Dios, ¿no? En un domingo, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo a estar sirviendo como en estas áreas. Me gusta como el hecho de algo que era tu pasión, algo que te gustaba, que en principio no tenía por qué tener relación con Dios, pero Dios lo utilizó para su gloria y para transformar un poco tu vida, ¿no? Y para acercarte más a Él. Antes has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Tuviste un encuentro con Dios cuando fuiste a la iglesia, pero algo que te marcó fue que cuando fuiste a la iglesia hubo alguien que te atendió, que te abrazó, que te invitó a un café y después como que te hizo ese seguimiento. Y creo, por lo que me has enseñado ahora de la iglesia y por lo poco que hemos estado hablando justamente antes de poner la cámara, sigue siendo intencional en eso, ¿no? Sí. Aquí en la iglesia, en Más Vida, me has comentado que cuando llega alguien nuevo, le dais un regalo, tenéis como carteles de si es la primera vez que viene, esta es tu casa y demás, y le abrazáis y tenéis también como ese seguimiento, ¿no? Qué guay como eso mismo que a ti te impactó, lo estás proyectando a otra persona, ¿no? Sí, yo creo que la iglesia tiene que ser ese lugar en donde tenemos que entender que hay personas que llegamos rotas, confundidas, no sabemos nuestra identidad, ¿no? Y
Y una vez escuché, no sé si una charla, no recuerdo muy bien, pero decía que los primeros 5 minutos o 10 minutos que una persona llega a un sitio, decide si va a volver. Okay. Entonces, si en esos 5 o 10 minutos nadie le dijo un hola, nadie le saludó, nadie le dijo estás en casa, bienvenido, nada, la persona ya empieza a plantearse, ¿será que vuelvo? ¿No? Entonces para nosotros es como súper importante recibir bien a las personas, obviamente ser genuinos, porque eso somos, y no quedarnos solamente en recibirles bien y nos olvidamos de ellos, sino tener como un seguimiento, un proceso, porque realmente yo creo que la iglesia es obviamente amor a Dios, pero también amor a las personas. ¿No? Sí. Dios dijo, id y haced discípulos, ¿no? Claro. No solamente predicar y limpiaros las manos, ¿no? Claro. Sino hacer discípulos. Y ahí, perdón, ahí que te interrumpa, es interesante porque a veces nos quedamos solo con hacer discípulos, pero lo que viene adelante dice, y enseñarles todo lo que yo os he enseñado, ¿no? Y ahí es cuando a veces nos olvidamos un poco. Entonces enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado es amor, seguimiento, compasión, intencionalidad, ¿no? Entonces es importante eso. Cuéntame un poco de tu iglesia, ¿cuánto tiempo llevas pastoreando? ¿Cómo fue que empezaste a pastorear? ¿Qué es lo que, bueno, después te haré varias preguntas más sobre la iglesia, pero cuéntame cómo fue que empezaste a pastorear aquí? La verdad es que el ser pastor o el pastorear no estaba en mis planes, ¿no? Ni en los de Elena, que es mi mujer, o sea, no estaba en nuestros planes. Sí tenía yo un llamado muy, muy claro y muy fuerte desde México a plantar iglesia, de parte de Dios hacia mí a plantar iglesia. Yo dije, yo quiero ayudar a alguien a plantar iglesia, o si yo la tengo que empezar a plantar, pero mi pasión era plantar iglesia, y no solo en una parte del mundo, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Eso lo tenía muy claro, pero nunca se me pasó por la cabeza que en algún momento íbamos a pastorear una iglesia. Sí es cierto que tanto Elena como yo tenemos un corazón muy pastoral, y creo que seas o no pastor, a veces hay personas que tienen ese corazón pastoral. Tengas el título o no tengas el título, exacto, pero... Exacto, estamos cuidando de las personas y todo esto, ¿no? Entonces fue algo muy orgánico realmente. Recuerdo que fue muy orgánico y muy chistoso, que, bueno, comenzamos un grupo pequeño de nuestra iglesia en Sevilla. Hicimos el anuncio, como 10, 15 personas nos confirmaron, y el primer grupo pequeño no vino nadie, nadie, Elena y yo solos, y nadie. Por lo menos vino Elena, ¿no? Por lo menos vino Elena, sí, que en aquel entonces éramos novios, ¿no? Dije, bueno, por lo menos ella. Y estábamos ahí en Puerta Jerez. Ok. Y de repente veíamos como alguien, ¿y será ese? ¿Será? No, nadie. Pasó media hora, una hora. Y en vez de desmotivarnos dijimos, mira, vamos a orar. No somos 2 personas aquí, hay una tercera, y ese es Jesús. Y yo sé que lo que Dios va a hacer con nosotros va a ser increíble. Así que vamos a orar por esas personas que van a llegar, por líderes que van a llegar, por todo lo que Dios va a seguir haciendo en Sevilla, ¿no? Oramos. Siguiente fin de semana, una persona llegó, nada más, ¿no? Que hoy en día es un pilar de la iglesia. Y así fue avanzando como en Hechos, ¿no? Que decía, y el Señor iba añadiendo. Entonces fue como avanzando, y Dios ha traído a personas de diversas culturas y diferentes países. Y recuerdo que cuando nos estábamos reuniendo, bueno, para resumir un poco la historia, ¿no? Pero estábamos en un local que nos habían ofrendado 6 meses en ese local, que ya era un milagro. Y en ese local nos estábamos reuniendo, y de repente las personas comenzaban a decirnos, sí, el pastor Rafa, la pastora Elena. Y para nosotros era como algo nuevo, ¿no? Claro. Y luego si no has asimilado eso, puede que luego comiences a hacer una barrera, ¿no? Como generar rechazo. Generar rechazo. Y más si no ha sido un llamado claro en tu vida de parte de Dios, ¿no? Que en mi caso no era del todo así. Entonces era como, nos están diciendo pastores, pero somos sus pastores, los dejamos, claro. ¿Qué hacemos, no? Entonces lo hablamos con nuestros pastores y les dijimos, está pasando esto, ¿no? Y ellos nos dijeron, miren, si esto está siendo orgánico, si las personas están diciendo, sois nuestros pastores, déjenlo, porque realmente tú no dices a alguien, eres mi pastor, si no te sientes pastoreado por él, ¿no? Si vosotros estáis poniendo esa presión o esa carga en ellos, como tienes que decirme que yo soy tu pastor y todo,
creo que ahí las cosas estarían mal, ¿no? Entonces dejamos que fuera orgánico. Más adelante, hablando con nuestros pastores principales, obviamente ellos también dieron el check, la bendición y absolutamente todo. Se hizo en orden, pero comenzó así como muy orgánico, natural, muy ¿no? natural, muy natural. Hoy en día estamos pastoreando esta iglesia y a veces le digo a Elena, yo no sé qué Dios ha visto en nosotros, solamente Él sabe y realmente es un privilegio. Y qué bonito lo que Dios está haciendo a través de ustedes. ¿Cuántos años tienes? 30. 30 años. Este año 31. 31. Y con 30 años la iglesia que tienes, ¿no? Y no solamente por el tamaño, por lo bonita que pueda ser, sino las veces que he podido estar con ustedes y participar con ustedes, sois familia. O sea, eso es algo que, si tengo que decir algo de Más Vida aquí en Sevilla, es que sois familia, un montón de personas que no es como voy a la iglesia y ya está, no, estáis como tenéis esa relación y como esa complicidad entre ustedes y se ve que la gente llega. Cuando yo estuve allí, yo dije voy a llegar un poco temprano y llegué como media hora antes y ya había allí gente tomando su café y demás, era como una familia y después cuando acabamos todos a comer juntos y demás. Entonces, qué bonito, ¿no? Como con 30 años y demás ya tiene, o sea, se ha generado como esta familia que al fin y al cabo eso es la iglesia, ¿no? La iglesia no es el título de yo soy el pastor y tú tienes que venir aquí, sino es esa relación, ¿no? De personas que entienden y aman al Señor, pero también entre ellos se ayudan. Y qué bueno que estés ayudando a tantas personas aquí en Sevilla. Sí, realmente era una carga muy, muy grande en nosotros, ¿no? Tuvimos un tiempo asistiendo a una iglesia local aquí en Sevilla porque sí dijimos, teníamos muy claro que de parte de Más Vida, que ha sido como mi iglesia por muchos años, queríamos ser como pioneros o abrir algo aquí de Más Vida. Y siempre decimos, no porque sea la mejor ni nada, la iglesia es imperfecta, somos imperfectos, tenemos muchos errores, pero para mí había sido una iglesia sana, en donde me ayudó a restaurar muchas cosas. Entonces dije, yo quiero y con una identidad que ya estaba dentro de ti. Entonces dije, quiero que así como esta iglesia me ha ayudado a restaurar a mí, poder ayudar a más personas, ¿no? Pero es cierto que el primer año, como no había nada físico de aquí de Más Vida, aunque estábamos comenzando el grupo pequeño, sentimos muy fuerte de parte de Dios la necesidad de congregarnos en una iglesia local. De estar haciendo comunidad en una iglesia local. Estuvimos en una iglesia local apoyando, sirviendo, recibiendo, hasta que llegó el punto en donde hablamos con los pastores de ahí, los líderes, y tomamos como nuestro camino, ¿no? Todo fue como súper bien, les bendecimos, lo que necesiten aquí estamos, ¿no? Pero sí, o sea, era lo que queríamos desde el inicio, ¿no? Como un sitio en donde la gente llegue y diga, es casa, me siento amado y me siento querido realmente. Te voy a hacer dos preguntas muy relacionadas. Una es, ¿qué sientes que está haciendo Dios en España, como iglesia general? Y la segunda pregunta es, ¿qué sientes que está haciendo Dios aquí en la iglesia local? ¿Qué os está hablando Dios? ¿Por qué línea vais? ¿O algo que estáis aprendiendo? ¿O incluso algún libro que hayáis leído y que estéis trabajando en ello? Entonces esas dos preguntas. Por un lado, la iglesia en España, ¿cómo la notas? Y por otro lado, la iglesia local, ¿no? ¿En qué dirección vais? La iglesia en España me encanta porque cuando yo vine para acá a España, no me vine porque quise, sino porque Dios fue como muy claro conmigo de estudiar un instituto bíblico, un internship en España. Vine, mi plan era venir por 7 meses y regresarme a México. Ese era mi plan. Pero el de Dios fue muy claro como es España, voy a abrir puertas y te voy a usar para también ser de bendición, ¿no? Qué guay. Tomo esa decisión, posteriormente conozco a Elena y también es un motivo más fuerte, ¿no? Pero en todo esto... Más fuerte todavía, de quedarme aquí. Entonces, pero en todo esto pude conocer la iglesia en España, Barcelona, Tarifa, Málaga, Algeciras, el sur de España, ¿no? Madrid. Y también ya había hecho como mi tarea de investigación desde México, un poco el contexto, todo para entender a dónde iba, ¿no? Sabía que iba a ser quizá difícil, que iba a ser diferente a de donde yo vengo, México, Latinoamérica. Sabía que iba a tener sus retos, pero sí algo que incluso le he dicho a Elena, tenemos que borrar de nuestra mente esta frase que
que es mentira esta frase que no comparto, que se conoce como España el cementerio de los misioneros, ¿no? Dije, eso ni siquiera va a Fuera. estar, ni siquiera va a estar en nuestro vocabulario Qué guay. porque no lo creemos, ¿no? Entonces de ahí empezar a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Renovar nuestra mentalidad. Y yo veo España como realmente como un avivamiento. O sea, Guay. no podemos compararnos. O sea, la comparación yo creo que no te lleva a nada bueno, ¿no? No podemos comparar lo que Dios está haciendo en España con lo que está haciendo en Latinoamérica o en América o en otras partes del mundo, porque simplemente es diferente, pero es el mismo Dios. O sea, el mismo Dios que está haciendo avivamientos en América es el mismo Dios que está obrando aquí en España, ¿no? Entonces, solamente Él sabe el porqué de cada situación, pero yo lo que al menos lo que he visto en España es un avivamiento. O sea, Dios está moviendo personas, Dios está haciendo a su escala, pero Él está ahí, ¿no? Entonces yo veo la iglesia en España con mucha fe, con mucho fuego y con mucho amor sobre todo. Sí, creo que es injusto compararnos con Estados Unidos o con Latinoamérica, pero al tener esta conversación con algunos amigos míos, digo, obviamente yo no he podido ir a una universidad evangélica aquí. Si hubiera nacido en México o en Estados Unidos, posiblemente sí. Pero los que nacieron en México hace 100 años o en Estados Unidos hace 100 años, posiblemente tampoco podrían haber ido. Pero hubieron gente que pagaron el precio, que estuvieron sirviendo y predicando el evangelio a pesar de que no lo veían, pero pensando en generaciones, ¿no? En el legado que iban a dejar. Y yo creo que en España estamos en ese punto. Creo que la tierra está preparada, pero nos toca a personas como nosotros y como tantas otras personas que, ok, quizás yo no he podido recibir esos frutos, pero voy a arar y voy a sembrar por el legado, ¿no? Quizás mis sobrinos o mis nietos van a poder ser bendecidos a ese nivel. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. Sí, o sea, es lo que te digo, no. No hay que compararnos, más bien hay que inspirarnos. Entonces yo creo que si lo que está sucediendo o lo que Dios está haciendo en otros países o continentes puede ser de inspiración para nosotros, qué bien, ¿no? Uno. Y dos, siempre decimos, Elena y yo, ¿no? Qué privilegio poder cosechar esos frutos que personas durante muchos años han sembrado. Y nosotros siempre lo tenemos en mente. Esto que está sucediendo en Más Vida Sevilla no es por nosotros, primero es por Dios, y es la respuesta a oraciones y a trabajo duro que iglesias locales en Sevilla han hecho en España, misioneros, y estamos como, tenemos el privilegio de cosechar ese fruto, pero también tenemos la responsabilidad de estar sembrando para futuras generaciones. Y a lo mejor no vamos a cosecharlo nosotros, sino les va a tocar a otros, ¿no? Sí, es como esa cadena, ¿no? Me agarro a la anterior, pero también agarro a la siguiente generación. Claro, soy fiel ¿De dónde vengo? Pero también tengo esa responsabilidad de seguir con el legado, ¿no? Entonces... Qué bueno. Sí. Y aquí en la iglesia local, ¿qué sientes? ¿En qué punto estáis o qué os está hablando Dios? La iglesia local aquí en Sevilla me encanta. No he tenido tanto la oportunidad de conocer todas las iglesias de Sevilla, que sé que son muchas, pero aquellas que tengo amigos, que he podido visitarles y todo eso, veo mucho compañerismo, mucha familiaridad, sobre todo en la parte de, no sé si porque a lo mejor soy joven, ¿no? Pero en la parte de los jóvenes veo algo brutal. O sea, lo que está sucediendo con BTR, por ejemplo, ¿no? El movimiento y reuniones de jóvenes y todo, es como, te da igual de cómo se llame tu iglesia o la denominación, lo que sea, lo importante es la iglesia de Jesús, lo importante es Cristo, y adorarle, exaltarle, y eso que estoy viendo aquí en Sevilla realmente me anima muchísimo. O sea, yo veo yo creo, ¿no? Que podemos aprender mucho de los jóvenes, podemos aprender mucho de los mayores, de los niños, de todo, pero en general veo, o más bien quiero verlo con ese enfoque, ¿no? Y aquí en tu iglesia local, en Más Vida, ¿cómo lo ve? ¿Qué visión tenéis? ¿Qué os está hablando el Señor o algo que el Señor haya hablado a tu corazón últimamente? A ver, tenemos una visión local para este año justo, que es raíces nuevas y raíces profundas, ¿no? Raíces profundas, en donde ya hemos echado raíz en este tiempo, tenemos que ir aún más profundo. Pero habrá también raíces nuevas que tenemos que abarcar, ¿no? Y al menos una visión como más global, o para que se entienda, queremos ser de bendición para la ciudad. O sea, no, y de bendición incluso para
otras iglesias, para otros líderes, para otros pastores, porque al final somos un mismo equipo y tenemos un mismo Dios, ¿no? Tenemos el mismo jefe, o sea, entonces tenemos que trabajar en colaboración, ¿no? Entonces, llevamos muy poco en esta iglesia, llevamos 2 años y medio. Quizá a lo mejor muchos no nos conocen, no hemos tenido la oportunidad de presentarnos con muchos líderes y pastores también, porque una iglesia en construcción yo creo que tiene el doble trabajo de una que a lo mejor lleva 30, 40 años funcionando, ¿no? Entonces nos ha tocado pico y pala, y ladrillo, y a veces le digo a Elena, creo que tenemos que sacar tiempo también para entablar más relaciones y irnos a presentar y decir, estamos aquí para sumar, ¿no? Entonces nuestra visión como iglesia local es, venimos a sumar, venimos a honrar lo que ya se está haciendo y venimos a bendecir a la ciudad, ¿no? Sí. Qué guay. Muy bien. Pues ya para ir acabando te voy a hacer 2 preguntas. Una de ellas es un reto, okay. Así que te la voy a hacer la primera para que la vayas pensando. Vale. Y voy a buscar esto. Chicles. Ok. Va a ser la primera. Vas a tener tiempo para pensarla, ¿vale? La primera pregunta es, si tuvieras que explicar el evangelio utilizando este paquete de chicles o un chicle, ¿cómo lo harías? Ok. Y mientras que lo piensas, te explico la segunda. Mañana entrevisto a Antonio Burgos. No sé si lo conocerás, es un pastor de Córdoba. Tiene una radio, tiene una iglesia que la verdad, Oasis se llama. Es una iglesia bastante referente allí en Córdoba. Entonces, si tienes alguna pregunta que quieras lanzarle, genial. Si no, pues mira, no lo conoces, ¿no? Entonces quizás no... No lo conozco. Ok, pues si te ocurre alguna pregunta, guay. Si no, no pasa nada. Y si lo del chicle, a ver cómo lo haces. Lo del chicle. Explicar el evangelio con chicle. Con un chicle. Vale. A ver. Agárralo. No cierra bien. Es de otra marca. Ok. Sin que salga la marca, ¿no? Sí, bueno. Si nos quieren patrocinar, que nos patrocinen. Sí. A ver si no digo por ahí una herejía o algo así. Pero voy a tratar de explicarlo. Ok, dale. Este tipo de retos son interesantes porque a veces tú no sabes si Dios te va a mandar a partes del mundo en donde no puedes ni siquiera decir el nombre de Jesús, ¿no? Ya ves, tienes que explicar el evangelio, entonces. Pero bueno, a ver, espero que Dios me dé la capacidad. Creo que al ser seres humanos, comemos, nos alimentamos y a veces podemos tener mal aliento. Pero el evangelio es como la buena noticia de que hay una solución para ese mal aliento. Parece comercial, ¿no? Muy bien, 100%. Pero a veces podemos tener ese mal aliento, ¿no? Y está aquí, o sea, está disponible para ti. El evangelio es una buena noticia de que hay una solución a algo que hay dentro de ti, algo que huele mal, algo que quizás está roto, algo que está confundido. Y Jesús es como esta tapa que no cierra, ¿no? Que no está completamente cerrada, sino que está abierta y está disponible para ti. Pero es cierto que para que ese mal aliento se vaya, a veces uno tiene que tomar esa decisión, ¿no? Dios está disponible, Jesús está con la puerta ahí, tocando, hasta que tú la abras, hasta que tú dices, ok, creo que por el bien de mí, por el bien de los que están a mi alrededor, necesito ese chicle. Necesito ese chicle, ¿no? Necesito ese aliento a menta, ¿no? Y veo el evangelio un poco así como disponible para todos, y no solo trae un chicle, sino es disponible para todos, y al final es Jesús la solución y la buena noticia a una problemática. Qué buena, tío, muy bien, reto pasado. Voy a echar un chicle. Dale, duro. Muy bien, y la segunda pregunta, a Antonio, ¿alguna pregunta que quieras hacerle? Él es un pastor de una iglesia de allí de Córdoba. Córdoba. Una pregunta. Entre pastores os entendéis. Mira, una pregunta que a lo mejor también incluso me gustaría escuchar su respuesta, porque siempre es bueno escuchar el consejo de otros, ¿no? Como pastor, ¿cómo haces para, porque sé que es vital y es necesario tener un círculo de amigos con los que tú puedas ser vulnerable?
¿no? Recordando un poco una historia muy triste en México, me la cuenta mi pastor, ¿no? Y por eso él hace mucho énfasis en amistades. Pero él tenía, no era su amigo, pero un conocido de un pastor que lamentablemente se quitó la vida. Y lo interesante de todo esto era que del círculo de amigos que él tenía, nadie sabía que estaba pasando por depresión, por desánimo, nadie se enteró, ¿no? Entonces la importancia de tener amigos con los que puedas ser vulnerables y decir, me pasa esto, estoy batallando con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces como líder, como pastor, este círculo de amigos con los que puedes ser vulnerable, pero al mismo tiempo como por un momento como desligarte quizá como de ese, ¿cómo puedo decirlo? Como de esa posición también de pastor, porque a veces cuando estás ahí como pastoreando, liderando, las personas acuden a ti y muchas veces como sacan todo lo que hay y tú te drenas, ¿no? Es como les cuidas, les todo, pero ¿quién te escucha a ti, ¿no? ¿Quién te pregunta cómo estás? ¿Quién te pregunta, no, cómo va tu ministerio? Tú como persona. ¿Cómo estás, no? Entonces, ¿cómo haces para poder tener este círculo de amigos, pero sin que te vean como el pastor o el líder, ¿no? Le haré esa pregunta. Una vez escuché en una predicación, no voy a contestarla, pero de la importancia de tener a Pablos, a personas sobre autoridad en nosotros, a tener Timoteos, claro, personas a las que le estamos discipulando, pero también a tener Bernabés, ¿no? Personas que están en nuestro mismo, no quiero decir nivel, ¿no? Pero en la misma etapa de nuestra vida, claro, y que nos acompañen en el proceso. Sí. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias, tío. A ti. Nada, nos veremos posiblemente pronto y a ustedes, pues nada, mañana nos veremos por Córdoba. Hasta luego.